Un durísimo golpe para el gobierno. Eso es lo que ha significado las jugadas en el Congreso por parte de la derecha y un sector de la centroizquierda para evitar que pudieran dirigir tanto la Cámara de Diputados como el Senado figuras vinculadas al gobierno, particularmente el PPD y en la Cámara de Diputados del Partido Comunista. En lo que se ve un quiebre prácticamente histórico, aunque algunos dirían de mala manera, de estos negociados que tenían en el Congreso los distintos partidos para turnarse las presidencias de las cámaras del Congreso, como también las distintas comisiones, lugares donde se discuten materias en específico por parte de diputados y senadores, y que muestra un poco la lucha ahora cada vez más fuerte del mundo político. Todo esto lo hacen no de la nada, sino como un intento de responder y desviar un poco la atención de las denuncias de corrupción que se están dando, en parte con los casos Audios y el caso Hermosilla, a la vez que el gobierno está tratando de enfocarse eso por completo y decir que la corrupción solo está por el lado de la derecha, como un intento de empatar con sus mismos casos de corrupción en el caso Fundaciones. Todo eso lo vemos a continuación, en medio además de acusaciones en contra de la vocera de gobierno y militante del Partido Comunista Camila Vallejo y una furia bastante fuerte de parte del presidente Boric. Una importante derrota sufrió el gobierno de Gabriel Boric por las jugadas hace algunas horas por parte de la derecha y la centroizquierda en el Senado. Ahora, hay que entender qué pasó y por qué están celebrando tanto y por qué lo impulsaron esto más bien de la nada. Recordemos que, para hacer una pequeña explicación, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, con diputados y senadores respectivamente, tienen alguien que dirige un poco la discusión, más bien como que habla de los proyectos de ley analizando las discusiones, hace los llamados de atención, etcétera. Son cosas más bien del Congreso, ¿no? Y eso siempre se va turnando a nivel histórico, aunque no hay ninguna ley que diga que tenga que ser así, porque los distintos partidos políticos lo que hacían era que se turnaban entre izquierda y derecha para ir rotando quién dirige eso y eso da ciertos poderes administrativos, ¿no? Básicamente esa es la discusión. Y el día de ayer se quebró con esos acuerdos que llevaban desde hace décadas entre izquierda y derecha, una cosa más bien duopólica, y la derecha decidió romper el acuerdo, principalmente para no darle la presidencia del Senado al gobierno y a la izquierda, y terminaron haciendo una alianza entre republicanos, Chile Vamos, y también la centroizquierda de demócratas, para quitarle al gobierno la presidencia que se les iban a dar y dárselo a alguien de derecha, particularmente a Renovación Nacional, el partido de Piñera, el expresidente que ahora ya fallecido se encuentra igual vinculado a un escándalo importante de corrupción, cosa que ya vimos en un programa anterior. Y esto vale la pena tomar en cuenta por qué se hace. Por un lado, se acusa que es como una lucha contra el gobierno y porque esto no corresponde darle cuando sea un gobierno tan malo. La realidad es que es un intento también de cambiar la discusión luego de los escándalos de corrupción que vinculan principalmente al piñerismo y a Chile Vamos, con los casos de Dominga y las filtraciones del caso Audios que los vinculan a ellos en casos de corrupción. A la vez que el gobierno está intentando decir como que solo los casos de corrupción son en la derecha ignorando sus propios casos, ¿no? Y esto no es una jugada que solamente se esté haciendo en el Senado, sino que también se está haciendo en la Cámara de Diputados, intentando bloquear ahí la llegada a la presidencia de la Cámara de Diputados en el Congreso del Partido Comunista. Nosotros creemos que el Partido Comunista, desde el primer momento, no puede presidir la Cámara de Diputados porque no tiene las competencias y tampoco tiene en sus bases ideológicas la posibilidad de colocar en primer lugar lo que es más importante para la gente el día de hoy, que son todos los proyectos de seguridad que se necesitan para avanzar en la discusión y poder dar tranquilidad a todos los ciudadanos de nuestro país. Por lo tanto, nuestros votos no están disponibles para votar por el Partido Comunista. Y siempre es bueno cuando se le bloquea una ideología totalitaria como los comunistas cualquier puesto de poder, aunque no sea tan importante. Bien, ¿no? Pero más allá de esas luchas de quién dirige la palabra y administrativamente, algo positivo dentro de eso es que, y que se queja bastante el gobierno, la vocera de gobierno Camila Vallejo reconoció, ella militante del Partido Comunista, que esto hace que sea mucho más difícil, porque esperan que se bloquee, que se pueda aprobar o incluso se pueda discutir sus reformas de pensiones, que aumenta el poder estatal sobre la pensión de los trabajadores, y también el llamado nuevo pacto fiscal, que es una reforma tributaria con la cual quieren aumentar sustancialmente los impuestos a toda la población. Se está hablando de aumentar el impuesto a los arriendos, que ahora tiene cero impuesto a los arriendos, pese a que suba sustancialmente el precio porque pasa de 0,19, eliminar exenciones legales, que son ciertas áreas de la economía a las que no se les cobra impuestos, que son pocas, pero por ejemplo los médicos, subirían los gastos médicos, los abogados, que subiría el gasto de todo, porque todo requiere lamentablemente procedimientos legales y administrativos, y una serie de otros elementos de carrera, como también un aumento del impuesto a la renta para aumentarlo a gran parte de la población, y aumentos a distintas áreas que afectarían a la gran cantidad poblacional.
Y eso es bueno. Lo bueno de toda esta discusión, más allá de la lucha de poder por cargos, es eso mismo, que se estaría bloqueando las reformas bastante negativas del gobierno con esto. Y por lo mismo, esto ha generado una molestia muy grande por parte de Boric, que se dio cuenta un poco de esta situación y empezó a decir que esto era peligroso, porque cuando la derecha hace cosas como esta y se rompen las confianzas, bueno, se ponen las instituciones más débiles. Y como decía la ministra del Interior, a partir de estos colores, a partir de esta comunidad que se genera, a partir del tejido social, se va recomponiendo la confianza. Y la confianza en toda dimensión es fundamental para que la sociedad funcione bien. Cuando se rompe la confianza, como lo hizo la derecha ayer en el Senado, las instituciones se debilitan. Porque claro, no hace las instituciones más débiles el cómo se ponen de acuerdo de lado y lado en tapar casos de corrupción, que al final estos escándalos estallen y al final no pase nada. No hace las instituciones más débiles cuando tratan de cambiar la constitución a gusto para poder darse más poder político. No hay problemas con todas las instituciones cuando hay un problema de desconexión enorme del mundo político con la realidad, o cuando empiezan a hacer políticas que son ajenas a la necesidad ciudadana o ignoran problemas reales como son el alza de la delincuencia, la corrupción, los narcos, la falta de descentralización, problemas migratorios. No, todo eso no hace daño a la institucionalidad. Esos acuerdos de los políticos en el Congreso, que a poca gente le importa, donde se ponen de acuerdo por cargo, no, eso es lo que daña a las instituciones, por supuesto, ¿no? Y en medio de todo eso, además de la furia de Boric por esta situación, también se está empezando a hacer una ofensiva por parte de la derecha en contra de la vocera de gobierno Camila Vallejo. Ahora, ¿por qué es esto? Porque ella hace poco hizo una declaración diciendo que con todos estos casos de corrupción que salieron del caso Audus y el caso Hermosilla, en realidad había una red de corrupción público-privada de cuello y corbata, apuntando principalmente que esto tendría un origen en la derecha, lo que generó molestias tanto en la Fiscalía Nacional, diciendo de que dónde está la información para que ella esté diciendo ese tipo de cosas, como también en la derecha que no le gustó mucho esa situación, a la vez de que ella ignoró mencionar entre los ejemplos que el caso de corrupción que se está dando ahí está recién comenzando en Hermosilla y efectivamente está vinculada a la derecha, pero ya han salido casos vinculados al caso Fundaciones de entrega de información, vinculado por ejemplo a Polici, que ya está asociada a la coalición de gobierno. Pero claro, ese detalle no lo menciona. La sola posibilidad de que se haya con esto entorpecido el trabajo de la Fiscalía produce escozor. Produce escozor. Y esto es algo que probablemente se estarán preguntando y cuestionando no solamente las y los periodistas de nuestro país, sino que los ciudadanos y ciudadanas, y también es una pregunta que nos hacemos nosotros como gobierno. Estamos hablando de una posible red de corrupción de cuello y corbata que implica no solamente al exfuncionario de la PDI, al exdirector general de la PDI, una institución sumamente relevante, sino que también a expersoneros de gobierno y líderes políticos hasta el momento de la oposición. Estamos hablando del caso Dominga, que involucraba posibles delitos tributarios de cohecho y soborno, el caso Enjoy, que involucraba posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y negociación incompatible. Estamos hablando también de un caso asociado al exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, a otro exdirector de la PDI, y también el caso Guevara por negociación incompatible, entre otros casos. Si se fijan, justo no mencionó el caso de Polici, porque ese no. Ignoremos mencionar ese paso, ¿no? Y por lo mismo ahora la están citando al Congreso para que declare, para que se arrepienta, aunque eso no sirve de mucho, pero un intento de mover la discusión. Ahora, ¿hace eso la derecha porque sean unos santos que no han hecho nada mal? No. La verdad es que aquí todos están corruptos. Quería caer en lo ingenuo pensar que no hay corrupción sistemática en ambos lados del duopolio político. Y lo más probable es que este nuevo caso que tanto se está hablando ahora, y es bueno que se hable porque es un caso efectivo de corrupción vinculado principalmente a figuras de Chile Vamos, también ahora el caso Polici, caso Fundaciones, etcétera, que son más vinculados a la coalición de gobierno, pero lo más probable es que no pase nada. Porque aquí está pasando algo que han hecho muchas veces en el pasado, el empate. Porque el caso Fundaciones empezó a golpear principalmente a el Frente Amplio y el Partido Comunista y empezaron a salir fundaciones de la centroizquierda y algunas de Chile Vamos. ¿Qué pasó? Cuando empezaron a salir también las de la derecha paró de presionar, pero quedó la imagen de corrupción del gobierno y de la izquierda. Y ahora sale este caso grande de corrupción vinculado principalmente a la derecha, pero están saliendo también algunos casos vinculados a la izquierda más dura, como el caso Polici, pero es menor comparado con la corrupción de Chile Vamos y la estructura de derecha. Están los dos corruptos. Entonces, ¿qué pasa? Que como quedaron con mala imagen de corrupción en el gobierno, ahora están tratando, y se nota en el discurso de Camila Vallejo, de apuntar con mucha fuerza a este otro caso, que es de corrupción, sí, para empatar. Y la realidad es que los dos son corruptos.
¿Y qué pasa cuando empatan? ¿Caen todo y se da una limpieza general y mejora la situación del país? No, eso tendría que pasar en países no bananeros, pero estamos en el caso chileno. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que ha ocurrido siempre. Hay casos de corrupción con fundaciones, principalmente en la izquierda, y ahora están saliendo estos casos con Hermosilla, principalmente con la derecha, y vínculos corporativistas y corruptos con el caso de contactos y entrega de información por parte de la PDI. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que ocurre siempre, no va a caer nadie, no van a presionar mucho ni un lado ni otro, porque al final esto lo que hacen es como destrucción mutua. Tenemos tus casos de corrupción y los casos de corrupción de este otro lado, así que al final no se persigue a nadie, no cae nadie, después va a pasar otra cosa en las noticias, vamos a cambiar el tema de discusión, como ya no se habla del tema fundaciones, después no se va a hablar tampoco de esto y se olvida. Y pasamos al siguiente tema, no cae nadie, ponemos el acuerdo tácito entre lado y lado y al final que no caiga nadie. Y por eso la única búsqueda de justicia que se puede lograr va a ser a través de presión ciudadana, a través de presión por parte de la misma población, de los trabajadores, de la ciudadanía organizada, más allá de un mundo político que está desconectado de la realidad y que de manera bastante estratégica se ponen de acuerdo entre lado y lado de ese duopolio para que al final nadie caiga. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este plan del gobierno tratar de culpar solo a la derecha de los casos de corrupción cuando en realidad los dos son súper corruptos de lado y lado y ni uno se salva? Eso es lo cierto. Simultáneamente, ¿qué les parece esta jugada de la derecha también para distraer la atención de sus propios casos de corrupción haciendo estas jugadas en el Congreso? ¿Positiva, negativa la situación? Coméntenlo abajo. ¿Cuál es el camino a seguir para luchar contra esta corrupción? ¿Llegar a algún mesías o tiene que organizarse la población para, desde estructuras de base, presionar al mundo político? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a la suscriptora Linda Aguirre, que se multó en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.